Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, cual sea el horario en el que nos estén sintonizando en esta hora. Un podcast diferente, Charlando Podcast, hoy en nuestra segunda edición. Recuerden muy bien, denle like, suscríbanse, comenten y compartan este contenido porque este contenido es de mucha importancia para la vida del ser humano, para cualquiera que vaya a estar escuchando este mensaje, esta transmisión. Créanme que les va a ayudar mucho, mucho. Mi nombre, Alex Gómez. Hoy Julio Morales no está con nosotros por algunos compromisos, pero quiero contarles que hoy tenemos una gran sorpresa. Hoy estamos en la segunda edición sobre el tema el perdón. Y en la edición anterior hablábamos sobre el perdón. Creo que fue como que en grandes rasgos, pero hoy vamos a desmenuzar de a poco todo este tema. Quizá se van a quedar algunos vacíos por ahí, pero vamos a tratar de abordar este tema. Y hoy quiero traer a este lugar, bueno, de hecho está acá con nosotros, nuestro amigo Oscar Sequem. Mucho gusto, Oscar. A Oscar yo lo conozco desde hace, ¿cuánto, Oscar? Aproximadamente unos 7 años, tal vez. Unos 7 años. Él era mi alumno en la iglesia. Hoy ya no es porque yo trabajo con adolescentes, pero bueno, en otra ocasión hablaremos de esto. Hoy queremos hablar sobre qué tan difícil es perdonar. Y por ello quiero dirigirme a Oscar, pero antes le vamos a dar la bienvenida. Oscar, bienvenido a Charlando Podcast. Sentite cómodo, relájate, que esto es una conversación muy tranquila, muy relajante, ya lo dije. Pero contanos un poco, ¿qué tal el tráfico, Oscar? Pues bastante tráfico, con todo esto de las fechas navideñas se pone loco, más que todos andan buscando el estreno. Y primero también muchas gracias por invitarme, tengo mucho gusto de estar acá, la verdad. Soy Oscar Adrián Sequén Ambrosio y tengo 17 años. 17 años, yo te conocí como, ¿qué? A los 10, 9. 10, 9 años, Pero mira, Oscar, entremos de lleno al punto. Contame un poco sobre tus inicios en la vida, qué recordás de tu niñez, todo este embrollo que lo lleva a uno, porque cuando uno tiene 17 años, uno recuerda su faceta de la vida, es decir, recuerdo cuando tenía 4 años y en esos 4 años me regalaron tal cosa, recuerdo mi primera Navidad. Hay tantas experiencias, pero contanos un poco sobre esa parte de tu vida. Pues contándote de esto, te puedo decir que tuve una infancia un tanto extraña, tal vez no mala, pero sí diferente tal vez. Pues hubo varios momentos de mi vida en la que pasé malos momentos y estaba muy pequeño. Cuando uno está muy pequeño no es consciente de muchas cosas que suceden a su alrededor, en su ámbito familiar e incluso a uno mismo. Cuando pues yo crecí normal, crecí un tiempo con mi mamá y mi papá, pero ellos se separaron por motivos de problemas de pareja. Entonces mi madre se mudó con mi abuela y desde entonces vivimos juntos. Al cabo de un tiempo mi madre conoció a otra persona y se unieron. Yo me fui a vivir con ellos y ahí fue donde empezó todo el problema. Eso fue como a mis 6 años. 6 años. 6 años. Pero anterior a eso yo había tenido una infancia totalmente normal, tranquila, era hijo único. Así que me trataban como pues el primer hijo. Como el rey de la casa. El rey de la casa. El rey de la casa. Pero todo cambió cuando me mudé con esta persona y mi mamá, que era su pareja en ese entonces. Yo ese cambio lo sentí radical. Pues nunca había salido nunca me había relacionado con otras personas hasta ese punto como con mi familia. Ya. Y fue bastante duro. Pues resulta que esta persona con la que mi mamá se emparejó tenía problemas de adicciones y diferentes conflictos familiares. O sea que conscientemente, ¿a qué edad percibiste todo eso? Yo desde muy pequeño fui muy consciente, pero no lo veía como algo malo, solo lo veía como mi realidad en ese momento. Fue una experiencia que ahora yo puedo decir que sí fue algo que tal vez causó algo en mí, porque sí causó tal vez algo traumático en ciertos aspectos que te voy a comentar más adelante, pero sí fue algo que marcó mi niñez. Yo creo que en la niñez en general, a todos, por supuesto nos llega a marcar. Sin embargo, me impacta un poco esto porque
O sea, sí fuiste testigo de la separación de tus padres. No, en realidad lo que pasó fue que yo estaba muy pequeño, no fui consciente en el momento de la separación, pero sí, cuando ya tuve conciencia, eso de los 5 años, yo decía como, ¿por qué mi papá no está con mi mamá? Porque a veces veo a mi papá y a veces no, y eso como que sí empezaba a causar cierto conflicto dentro de mí, estando yo muy pequeño. O sea que todo eso ya estaba causando, ¿qué te digo? Tristeza, o tu vida en ese aspecto era normal. Pues yo en ese momento, como te digo, lo veía normal. Pero ahora que yo estoy grande ya puedo ver que sí sentía esa diferencia de no tener a mis dos papás juntos. Porque como te digo, yo empecé a vivir con mi abuela y con mi mamá, también juntamente con unas tías. Y yo pues crecí y lo vi normal, o sea, me sentí en familia. Pero siempre estaba eso de cuando yo era pequeño, de por qué mi papá y mi mamá no están juntos. Entonces eso sí me causó conflictos en mí. Y ya después, como te digo, que mi mamá consiguió otra pareja y me fue a vivir por un tiempo con ellos, empezaron a pasar diferentes cosas que me marcaron de niño. O sea, ¿veías a la pareja de tu mamá? ¿Lo veías? No, incluso me llevaba a los lugares en los que se drogaba. Eso sí fue algo que ciertamente fue una hecatombe en mi familia. Fue algo que marcó mucho a mi familia en todo ese tiempo. Fue un proceso. Comentándote un poco el contexto, realmente al principio pues fue la mudanza, todo tranquilo, empezamos a vivir en la casa de esta persona, que era la pareja de mi mamá en ese entonces, con la mamá de esta persona y su familia en general. Uh-huh. Al principio todo era normal, todo pues me fui acostumbrando los primeros meses, pero conforme pasaba el tiempo empecé a ver comportamientos de esa persona que estaban mal. En ese momento yo pues era muy pequeño y no sabía distinguirlo. Pero tenía peleas con mi mamá, constantemente tenían como ese conflicto en el que a veces me involucraba a mí. Llegué a recibir maltrato de él, a mí pues nunca me habían pegado, pero... O sea, ¿vos eras testigo de esos pleitos? Sí. ¿Vos veías cómo se...? Uh-huh. No. Sí, aunque tal vez no, al principio como eso fue escalando, no fue como de que de una vez se creó ese... conflicto, sino que fue poco a poco, conforme se fue desarrollando la relación de mi mamá con él, pero yo me vi involucrado. Y eso sí fue algo que me afectó, porque ya esta persona con el tiempo empezó a tratarme mal, a hacerme sentir mal, o en ciertos modos también dañarme a mí. O sea, verbalmente decía como, mira, quítate de acá, qué sé yo. Uh-huh. Y además de eso, el que te llevara y fueses testigo de esa situación, o sea, todo eso de alguna forma llega a marcar en la infancia. Por esa razón es que estamos como que lanzándote estas preguntas, porque casi nadie habla de su infancia. Sí, es algo muy real. Creo que muchos evitan hablar de su infancia porque es cuando muchos de nosotros tenemos traumas, ¿sí? Y la infancia es algo que nos marca, y realmente te lo puedo decir de mi experiencia, que sí es algo que te marca y muchas veces se queda ahí, es inconsciente. Y yo cuando creces dices como, sí, mi infancia, pero hubo cosas que te marcaron en la infancia. Es correcto, y además, cuando le preguntan a uno como que el sentir de uno sale a relucir, y ya uno de una actitud ya muy, quizá, no arrogante, sino ya así como que no me gusta que me pregunten sobre eso. El problema es que la sociedad hoy en día tilda mucho esto y dice, de plano tiene algún problema y debería hablar con un psicólogo, pero no vamos a hablar de esto, sino que la gente empieza a etiquetar y a decir, bueno, es que quizá le pasa esto, quizá le pasa lo otro, pero pienso que la forma en la que vos viviste todo eso, no hombre, o sea, pienso que pudo haber sido traumático, ¿no? Sí, y de hecho tuve que ir al psicólogo más adelante. Fuiste al psicólogo. Sí, tuve problemas porque yo cuando estaba muy pequeño y estaba viendo todo eso, según ahora entiendo, yo cuando estaba muy pequeño en mi mente me creaba pues muchas fantasías, ¿no? Yo buscaba salir de la realidad que estaba viviendo, pero yo estaba muy pequeño, no era consciente. Entonces yo empecé a relacionarme mucho con todo eso de la magia, de los programas infantiles, y empezar a indagar mucho en eso en mi mente. Entonces mi familia lo vio como algo raro
y por eso fue que empecé a ir al psicólogo. O sea, era como que te creabas unas películas mentales en base a la información que absorbías cuando veías Exacto. televisión. Y lo recuerdo vívidamente que cuando iba al psicólogo me preguntaban cierto tipo de cosas extrañas, me pedían que hiciera dibujos y miraban como que yo intentaba escapar o evadir la realidad en ese momento. Entonces ahí fue como que empezaron a darse cuenta que algo no estaba bien. Porque, o sea, en esa familia, porque se reflejaba en mí. Y mi familia materna, que estaba totalmente en contra de la unión de mi mamá con esa persona, estaba buscando mi custodia. O sea, era un embrollo todo eso, porque al final estaba tu situación emocional, psicológica, y estaba la contraparte. Sí. Y era una batalla. ¿Me estás hablando de qué edad? 5 años. 5 años. 5 o 6 años. Imagínense, 5 años. Y recordás bien todo eso. Sí, lo tengo muy vívido y es algo que me sorprende porque normalmente las personas no solemos recordar de los 5 años para abajo, pero yo tengo todo muy vívido. Hasta cosas que digo, wow, ¿cómo me acuerdo de eso? De hecho, yo me acuerdo de mi infancia, yo me acuerdo desde los 4 años. Sí. 4 años, bueno, según he escuchado, no todos tienen ese poder, si lo queremos ver desde ese punto. Yo sí recuerdo, ya más adelante en otros podcasts, yo les voy a contar un poquito sobre lo que fue mi vida, pero es increíble, o sea, cómo a los 5 años ya tenías todo ese concepto. Yo imagino que ya mentalmente tenías un gran monstruo, no sé. En realidad, no sé cómo explicarlo, pero cuando yo, en ese tiempo yo divagaba mucho en mi mente, como te había comentado antes. Uh-huh. Entonces toda esa presión que mi familia tenía por mí, por mi mamá, por la pareja de mi mamá, yo no la evadía totalmente. Pero, o sea, siempre como regresando un poco a lo anterior que te decía, mi familia materna empezó a tener problemas con mi mamá, porque esta persona me llegaba a lugares de adictos, a lugares de distribución de droga y todo eso. A los 5 años. 5 años. Y incluso una vez yo a mis 5 años tuve que esconder droga de la policía. ¿En serio? Sin saberlo. O sea, yo no sabía qué era. Así esa vez, resumiéndolo, esa vez yo estaba con la pareja de mi mamá. No estaba mi mamá me dejaba estar con él. Y con un amigo de él. Esta persona vino y llegó la policía. Me dio el paquetito y me dijo, escóndelo. Lo escondí, no lo encontraron y más adelante entendí lo que había pasado. O sea que, literalmente, lo libraste de que se fuera preso. Sí, porque andaba con un menor y drogado. Y eso, es increíble eso. De verdad. Y este es el problema. Y ustedes que nos sintonizan allá, vean este detalle, porque no solo Oscar es de cambiar de pareja así nomás, sino que también viene a afectar o positivamente o negativamente en un niño o una niña, ¿verdad? Sí, es cierto, es algo que te marca, que después influye en tu comportamiento. Pero la pareja de tu mamá sí te mostraba cariño. Era extraño, porque quería ser una figura paterna, pero esta persona era más joven que mi mamá y no sabía hacerlo, por decir algo. Ok, bueno, no voy a preguntarte la edad de tu mamá, obvio, ¿verdad? Menos también el de la pareja, pero cuando hablamos de que era menor, sí era como que conflictivo eso, ¿verdad? Sí, era conflictivo y normalmente había prejuicios a ellos por la diferencia de edad. Increíble eso, ¿verdad? Sí, es algo que también indirectamente afecta a uno, porque, o sea, como uno es su hijo, entonces van a decir, pobre el hijo, y aquí cómo lo va a llegar a afectar, y ciertamente sí. O parecen hermanitos, ajá. O que la esposa parece la mamá. Sí. Porque, bueno, es que hay de todo. Lamentablemente hoy en día en la sociedad se etiqueta mucho, ¿verdad? Sí, todo bastante, esto. las etiquetas. Y al final creo que sí provocan dolor, provocan tristeza, un montón de cosas siento yo que creo que allá ustedes vayan meditando, comenten, porque este tema está muy interesante y estamos apenas por la infancia. Sí, estamos por la infancia. Comenten, hagan sus preguntas porque es importante que ustedes también recuerden, denle like, suscríbanse. Compartan este contenido porque es importante.
el propósito de este contenido es para que ustedes también, de toda esta información que estamos trasladando a ustedes, también ustedes puedan aprender un poco de todo eso. Sí. Oscar, yo tengo una pregunta muy importante, ¿verdad? Y es la siguiente. ¿Realmente veías como figura paterna a la pareja de tu mamá? En ese momento sí. Yo estaba muy pequeño y recuerdo algo que te voy a comentar más adelante, pero recuerdo que en ese momento sí lo veía como una figura paterna. Pues era la única que había. O sea, a pesar de que él consumía por la edad, pues ignorabas realmente Sí. que era eso, ¿verdad? Era muy inocente, no lo veía mal. Yo lo veía como extraño, pero no mal. Y recuerdo que una vez, antes de mudarnos, mi padre tuvo una discusión con esta persona. O sea, tu papá, Ujú. el genuino, el original, Sí, el original. tuvo una discusión con tu padrastro. Más, sí, pero directamente fue con mi madre, porque Ok. mi padre vio eso de decir, o sea, ¿cómo va a pasar eso a mi hijo, no? Porque de la nada tengo un papá y de la nada otro, entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, yo siento que en ese momento mi padre vio ese conflicto. O sea, él cuando vio quizá el trato que te estaban dando, Ujú. no le pareció. No. Pero ya te relacionabas con tu papá también. Sí, pero muy poco. No era una relación muy cercana en ese momento, al menos no que yo recuerde. Nunca he tenido una relación muy cercana con mi padre, pues debido a que mi padre se ha mantenido trabajando y todo, pero siempre está en comunicación. Más desde muy pequeño hemos sido muy unidos. Aquí viene otra pregunta, Oscar. ¿Cómo te afectaba emocionalmente eso? Porque tenías dos figuras. Imagínate, o sea, ¿a quién le hago caso? Porque supongo que tu papá, creo que te decía lo mucho que te quería, y creo que también la pareja de tu mamá, creo que también lo hacía. Sí, y la verdad fue bastante como conflictivo para mí en ese entonces, porque yo decía como mi papá y mi padrastro, que también en algún momento le llegué a decir papá, pero porque era lo que yo sentía que era correcto en ese momento. Y sí llegó a como afectar mi percepción de la situación. Ahora, ¿eso a esa edad ya producía amargura en tu corazón? ¿O lo veías así como que tan natural, tan normal? Creo que en ese aspecto fue como que se clavó una espinita. Y Ya. con el tiempo esa espinita se fue ensanchando. Y eso sí se llegó a convertir en amargura, pero hasta más adelante, cuando yo ya tuve conciencia de lo que había pasado. Sí, o sea, ¿y a qué edad ya te llegó a generar esa amargura? A los 13 años yo ya empecé a tener conciencia de todo lo que había vivido en ese entonces. 13 años, recuerden. 13 años es una edad donde las emociones están Sí. fluctuantes, suben, bajan, está uno triste, que de repente está contento, que de repente no le gusta el frío, no le gusta el calor, que no me gusta esto, que no me gusta lo otro, son diferentes factores. Pero, ¿cómo fuiste sobrellevando? Porque quisiéramos poder contar a detalle todo, pero pues el tiempo es corto. Pero a los 13 años, tu corazón, ¿cómo estaba ya tu corazón? Pues a mis 13 años yo ya sentí como ese rencor, podría decirse, hacia no solo esa persona, sino hacia algunas personas de mi familia, tanto como mi madre y mi padre. Pues en ese momento yo lo sentí como algo incorrecto de su parte, como un descuido, y sentí que sí me lastimó. Pero yo soy una persona que digo, no, ¿para qué voy a guardar rencor? Pero muchas veces, aunque uno diga, no le guardo rencor, uno guarda ese rencor. No, y es que no va uno como que a decir, no, yo no le guardo rencor porque esto no se nota tanto. O sea, uno trata como que de escudarse en algunas Sí. cosas y uno aparenta porque, bueno, te comento, cuando yo también tenía tu edad, sí, o sea, yo crecí sin papá también. Y fue bastante difícil porque había momentos donde yo decía, para estas fechas, yo deseaba que mi papá me buscara y me brindara un abrazo. Es más, te puedo decir que yo en ocasiones hasta derramaba mis lágrimas. No estoy diciendo que la figura materna fuese mala, no, al contrario, tenía la educación, la corrección, pero siempre hace falta la figura paterna. Y algo que a mí me incomodaba mucho era cuando, en la escuela, yo estudié en escuela pública
y me decían, vos, ¿y qué vas a hacer para tu papá por el 17 de junio, verdad? Y realmente para mí era bien conflictivo porque no sabía qué responder. Sí. Y pasaba que cuando yo no respondía, empezaban, no, que aquel no tiene papá y y era bien difícil. Por esa razón te digo, o sea, creo que a los 13 años ya uno está plasmando como que su personalidad. Y yo me pregunto, y esta pregunta pues es directa para tu persona, realmente, ¿cómo podías esconder eso? Porque yo imagino que por dentro tenías tristeza, dolor, pero como uno en la escuela, en la iglesia, e incluso con los vecinos, uno está así como, ¿qué tal? Pero más allá de lo que hay en nuestro corazón, o sea, creo que quienes nos sintonizan se van a identificar con esto, porque no sos ni el primero ni el último, habemos muchos, bueno, hay muchos. Y quizá algunos de los que están allá viéndonos probablemente han de decir, sí, a mí me pasó eso. Y probablemente tu experiencia puede servir como algo positivo para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Ojo, no estoy diciendo que hayas tomado malas decisiones, sino que ya lo veremos en el camino. Pero me interesa que me contés esos 13 años. Porque en esos 13 años ya se enamora uno. Ya le gustan las patojas. Y las patojas ya empiezan como que a identificarse con uno, y no falta siempre en el colegio, en la escuela, el jovencito que como que es el más popular, como que es el que tiene más pegue, pero llevando todo eso que tenías de tu infancia y llegaste a estudiar, pues bueno, 13 años, estamos hablando, ¿qué? ¿Primero básico? Sí, primero básico. Y ahí es donde empieza a explotar todo, creo, porque en sexto todavía hay como que, no sé, esa inocencia. es como que todavía uno... Es que de la primaria te pasas a básicos y estás así como que... Si bien es cierto, tus maestros te dicen, allá van a tener 7, 8 maestros, aquí siéntanse en la gloria. Pero uno tiene otra expectativa diferente y cuando llega, pues la realidad es otra. Pero esa parte sí me gustaría como que nos contaras acá en este podcast y nos digas, ¿cómo fue tu experiencia ahí? ¿Cómo fue mi experiencia en el cambio? Esa transición. Sí, esa transición. Esa transición, porque traemos tu infancia y traías toda esa vivencia, pero ya ibas cargado emocionalmente con eso. Sí. O sea, ¿cómo fue esa transición? Honestamente, ahora que lo recuerdo y lo entiendo, en toda esa transición yo lo viví reprimido. Todo eso que te comenté, o sea, lo guardé. Y hasta yo lo olvidaba, o sea, no pensaba en eso, no era algo que yo recordaba constantemente. Como te digo, cuando llegué a los 13 años fue como que en algún momento tuve charlas con mi abuela, a la que yo con mucho cariño le digo madre, pues ella me crió, básicamente. Empecé como a entender ciertas cosas y por qué el comportamiento de mi madre, por qué el comportamiento de mi padre. Entonces ya a los 13 años cuando uno razona dice como, sí. Y lo que decías antes, que uno se abriga, se esconde con otras cosas. Yo siento que sí hubo diversas cosas con las que yo me creaba una armadura para sentirme seguro. O sea, era como una válvula de escape. Sí, porque por ejemplo yo empecé a desarrollar tipo la adicción a los videojuegos, empecé a formar una personalidad muy segura, una personalidad muy firme, muy, ¿cómo decirlo? Muy imponente. Imponente. Pero, ¿cómo fue que descubriste que eras adicto a los juegos? Pues con la adicción a los juegos fue algo que me di cuenta, pues porque fui consciente de cómo se fue desarrollando eso. Fue una adicción de que llegaba del colegio, iba a jugar. Mi mamá me decía, anda a hacer tal cosa, y me enojaba por eso. Entonces yo empecé como a amargarme un poco por eso. Y me di cuenta de que sí me volví adicto. Ya con el tiempo, gracias a Dios, dejé eso. Pero sí, y con algunas otras adicciones o problemas que también cargué. O sea que vos eras de los típicos patojos que cuando les decían, mijo o nene, anda a la tienda, se ponían a somatar. Sí, me ponía irritable. Les interrumpían el juego. Sí. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Creo que es una etapa que todos pasamos en algún momento. En mi caso, porque como no estaba en la era de los videojuegos, era la televisión. Sí, también. Estaba viendo un programa X y en las escenas más importantes
vaya a traer tortillas. Ah, decía yo. Sí. Y ya voy y me ponía a somatar en la cama porque del enojo, ¿verdad? Pero como los padres son bien sabios y notan eso. Sí. Y me imagino que ahí era donde venías y explotabas con eso, ¿verdad? Sí, empecé a ser una persona con un temperamento bastante fuerte en ese aspecto. Pero algo que también quiero mencionar es que justamente a mis 13 años, que estaba viendo todo eso de la adicción a los videojuegos y esto de estar encontrando mis emociones, porque ya estaba pasando a ser un adolescente, ya estaba empezando a vivir las cosas de una forma más vívida. También fue el año en el que tuve mi primer encuentro con Dios. Y eso fue algo que marcó totalmente mi vida, pero para bien, y me hizo darme cuenta de muchas cosas. Regresando a lo del perdón, me dio esa vista de decir, yo pensé como te había dicho, yo pensé que había perdonado, yo dije, bueno, lo olvidé. Es que uno se crea esa idea, ¿verdad? O sea, uno dice, como lo olvida uno, dice, bueno, ya estuvo. Sí. No, pero queda en el corazón la espina de el daño que te hicieron a ti o a los tuyos, y eso te lastima, porque toda esa situación me lastimó a mí, o sea, directamente, y a mi familia. Y ya después yo ya me enteré de eso, ¿no? Cuando crecí. Y eso sí fue algo que luego me hizo sentir mal, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, tuve mi primer encuentro con Dios. Y ya más adelante tuve el encuentro de la iglesia. Y me di cuenta que había muchas cosas que no había perdonado, incluido a esa persona, la que fue pareja de mi mamá. A mi mamá y a mi papá. Porque sí les guardé rencor. Por diferentes razones, principalmente a la pareja de mi mamá. A mi mamá por haberme expuesto a eso y a mi papá porque siento que cuando estaba muy pequeño yo percibí que mi papá no estuvo como que para protegerme, ¿sabes? Entonces eso como que me llegó a lastimar. Esta parte es muy importante y creo que es ahí donde nos vamos a quedar, porque hoy hablábamos sobre la pregunta, ¿qué tan difícil es perdonar? Pero estuvimos como que por partes para como que ir comprendiendo, ¿verdad? Porque yo me imagino, creo, bueno, yo nunca viví lo que fue una separación. Yo no vi una separación de mis padres. Cuando yo ya era consciente, yo no tenía papá. Y de hecho yo a mi papá lo conocí a los 18 años. Ya era un adulto. Pero bueno, no estamos hablando de mi vida, ¿verdad? Sino que estoy como que trayendo a colación esta parte y es... ¿Fuiste testigo de la separación de tu mamá con su pareja? Sí. ¿Pero fue sana o fue así? No fue sana. No fue sana. Como resumiéndolo un poco, yo al final me quedé quedando con mi abuela y mi madre siguió con la persona. Porque como dije, tuve que ir al psicólogo. Anteriormente había contado hace ya un rato. Ajá. Tuve que ir al psicólogo y el psicólogo determinó que pues no era como apto que yo estuviera con ellos. Entonces mi familia tomó la decisión de que yo me quedara con mi abuela y con mis tías, que fue una muy buena decisión en ese momento. Y por eso, pues sí fue como un cambio bastante fuerte. Es que es difícil para un niño, porque estamos hablando de un niño de 12, 13 años, ver toda esa situación. Y mayormente que uno está en la calle y para este tiempo, diciembre y todo eso... estamos bombardeados en la televisión y redes sociales sobre que esta temporada sea llena de amor, de paz y de bendición y tanta cosa, pero cuando uno ve su realidad uno se da cuenta y dice, no hombre, si esa fuera mi realidad yo fuera inmensamente feliz. Sí. Pero sí fue difícil y eso pues creo que no es necesario detallarlo porque para nadie es fácil ver toda esa situación, pero quizá esa parte, no sé, me pregunto, no sé si te marcó más eso o te marcó más el saber que tu papá fue más ausente que presente. Pues no vi a mi padre como una figura totalmente ausente porque siempre tuve comunicación con él, pero nunca lo percibí como la figura. O sea, sí tenías comunicación, pero no te relacionabas. Exacto. Entonces era como que no era como que era parte de mi vida. Estaba ahí, pero no era parte de mi vida. Tal vez cuando estaba más pequeño y toda la situación que pasó, sí, pero ya más adelante no, de aquí a mis 13, que empezaba la adolescencia y pues fue todo el proceso. O sea,
Pero alguna vez tu papá, no sé, se acercó, te abrazó, te dijo, hijo, te amo, hijo, mira, perdóname, no sé. Sí, y realmente sí creo que, bueno, mi papá sí siempre ha sido siempre ha sido honesto. Y en varias ocasiones me pidió disculpas y me ha pedido disculpas. Y de él sí he recibido afecto y en algunos momentos sí atención, pero como había mencionado, no, aún así no tuvimos o no hemos tenido esa relación muy cercana. ¿Y con tu mamá, la relación? Realmente mi mamá no la veo hace alrededor de unos 6, 7 años. No la he visto. ¿En para serio? nada. He hablado con ella por mensaje tal vez unas 4 veces en estos 7 años, pero con ella perdí relación totalmente. O sea, ella no te habla, no te escribe, no te dice, hijo, ¿cómo estás? No, ocasionalmente para mi cumpleaños o tal vez para Año Nuevo, pero casi no. Es bien complicado eso, ¿no, Oscar? Sí, honestamente yo nunca la juzgué, nunca vine y dije como, ay sí, mi mamá me abandonó, no, porque yo no sentí como esa pérdida de amor porque mi familia, mi abuela, mis tías siempre me dieron mucho, todo ese amor, entonces nunca fue como que, perdí ese amor de mi mamá, no, porque tenía esas figuras maternas que fueron mi abuela y mi tía, entonces no lo sentí tan fuerte, pero tampoco no la juzgué, dije, bueno. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que... O sea, ves a tu mamá como alguien normal, es decir, sí. Mi mamá es mi mamá, la amo y todo, aunque actualmente no haya una comunicación. Exacto, o sea, no tengo ese... Le tengo respeto por ser mi madre, pero no le tengo ese amor de decir, es mi mamá, hola mamá, ¿cómo estás? No, o sea, no hay ese afecto, esa relación, esa conexión de madre-hijo, no hay. Y para este tiempo, o sea, no estoy enmarcando, ustedes que nos sintonizan, no estoy enmarcando exactamente Navidad y todo eso, porque no es ese el tema, pero para este tiempo ¿no te afecta? Honestamente no, crecí, como te digo, a mis 13 años, viví todo ese proceso de perdonar a mi madre, a su expareja y a mi padre, entonces me di cuenta y vi su punto de vista, busqué entenderla y no guardarle ese rencor, y gracias a Dios no tengo ningún rencor hacia ella. Y, o sea, a mí, yo podría verla y verla totalmente normal. Sin problema alguno. Sin problema alguno. Y es delicado todo esto porque emocionalmente, ¿cómo le hiciste para poder sobrellevar todo eso? Porque sé que estamos hablando de procesos y todo el tema, pero ¿cómo fue que le hiciste? Porque imagínate, la primera vez que te enamoraste, la primera vez que te ilusionaste, ¿con quién hablabas de eso? Pues honestamente, en esos aspectos yo siempre fui muy reservado. No me gustaba como hablar de eso. Hasta que en segundo básico, tercero básico, empecé a ser amigos. Y prefería contarle ese tipo de cosas a mis amigos que a mi familia. Empecé a como tenerle más confianza a ellos. ¿Te sentías quizá como identificado? Entendido, comprendido. Comprendido. ¿Pero no viviste traición con tus amigos o sí? Sí. Porque es que es delicado. Porque, mira, Oscar, nosotros a esa edad, nosotros tendemos a confiar en los cuates de la clase, porque como pasamos 5 días a la semana compartiendo, riendo, llorando, molestando, pero ¿no crees vos que como que fue muy delicado que ellos supieran todo eso? Sí, bueno, al menos gracias a Dios el grupo que me tocó no era un mal grupo, era un grupo unido en mi salón de clase. Pero conforme el tiempo fueron desarrollándose cosas que me herían. Tal vez no fue una traición directa, pero sí insinuaciones o comentarios que sean hacia mi persona. Por mi forma de ser, por algunas cosas que yo les contaba en las que yo me sentía juzgado. Y no me sentía como muy entendido. Y por otras partes sí me sentí comprendido y aceptado por parte de ellos. Es bien difícil porque para esa edad nosotros creemos, o sea, estamos saliendo directamente al mundo, estamos saliendo en su totalidad y estamos experimentando nuevas cosas, porque el problema con esa edad es que a esa edad, como las emociones son más, ¿qué te digo? Son como que más, no sé. ¿Más potentes? Sí, potentes, o como que las emociones salen a relucir más. Uh-huh. Y cualquier cosa que ocurra en el corazón viene a afectar de golpe. Sí.
Imagínate, estábamos hablando de tu niñez, sobre cómo fue que vino a afectar todo lo de la separación, y luego pasamos al siguiente punto, la relación con papá, la relación con mamá, y luego venís a este punto, que vamos a hablar de esto, venimos a este punto donde, o sea, al no tener una comunicación con papá y con mamá como se espera, como un niño normal, no quiero decir que sea normal, sino que lo normal es que nosotros convivimos con papá, con mamá, y manejamos como que feliz cumpleaños, feliz día de la madre, feliz día del padre. Pero al no tener eso, me comentabas que la figura era tu abuela materna, ¿sí? Sí. Y tu tía. Sí. Entonces, no creo que por el hecho de ser varón, ustedes que nos ven por allá, vamos a contar nuestras intimidades con la familia. Sí. Y regularmente pues nos inclinamos con los cuates, con los amigos, pero es ahí donde nosotros venimos a darnos cuenta que estamos cometiendo un gravísimo error. Sí. Porque es como decir, está un ciego pidiendo consejo o hablando con otro ciego, porque me imagino que pedías consejos. Sí, y honestamente tal vez yo en esos momentos me sentí tal vez en algunos casos más maduro, podría decirse, que algunos de mis compañeros, porque hablando con ellos me sentía como un poco más maduro por el tipo de consejos que llegaban a darme. Tal vez por lo que yo ya había vivido, yo ya tenía un poco más de conocimientos con ciertos temas. Pero sí, o sea, hay cosas que me arrepiento de haberle contado a muchos de mis conocidos, compañeros, amigos, porque siento que hay cosas muy íntimas con las que a veces uno llega a exponerse a personas con las que no debe. Eso es terrible, ¿no? Sí, bastante. Porque uno en esa falta de experiencia de la vida, como se siente tan cómodo en una relación de cuates, y uno pues se la pasa como que, no sé... es que aquel es buena onda. Sí. Es que aquel es cuate. Y se toman la agüita, el fresquito. Y uno entre ese sentimiento de confianza empieza como que uno a soltarse, pienso yo. Sí. Y se siente uno tan confiado que empieza a contar las cosas. Pero ahora partamos de eso. ¿Cómo se sintió tu corazón? Es que venías de la separación, la no comunicación con papá y mamá, y luego te topas con eso. Sí, es un choque así. ¿Tu corazón cómo estaba? En ese momento te digo, fue del año pasado para este año, que fue de tercero básico para bachillerato, fue un cambio bastante grande. Abrupto. Sí, mi corazón se sintió mal, se sintió dañado por ciertas personas a las cuales yo en algún momento les compartí, algunas personas con las cuales yo intenté ser auténtico, y por intentar ser auténtico con esas personas, por abrirles mi corazón, salieron lastimándome. Y eso sí es algo que marca, y es algo que aprendí mucho este año, y aprendí mucho sobre relaciones, no románticas, relaciones interpersonales. Ajá, no solo con la familia, sino con los amigos, los maestros, como uno debe tener cuidado de no abrirse con cualquier persona. Eso es delicado. Eso es delicado, pero aquí viene la pregunta, ¿qué tan difícil se te hizo perdonar eso? 3 puntos. Tu infancia, esa separación. Punto 2, la comunicación. Porque, o sea, siento, porque allá quienes nos ven, pues quizá son personas que tienen a su familia, pero es que desde el otro punto de vista, enfrentarse a una situación de esas a esa edad, siento yo que es bien complicado. Pero vamos a lo más importante, que lo último, que es en lo que uno confía, es en los cuates. Sí. Y te llegas a topar con eso. Es por eso que este podcast quisimos llamarle ¿qué tan difícil es perdonar? Y en esos 3 aspectos que te menciono, me gustaría que nos contaras, a aquellos que nos ven, que les contaras, ¿sos libre de eso? ¿Lograste perdonar todo eso? Y si lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Porque hay personas allá que nos están viendo, probablemente, que hasta el día de hoy, Oscar, no han podido perdonar. Yo por eso quise traerte a este lugar, quise platicar con tu persona, porque
hasta yo mismo en algunas ocasiones se me ha hecho tan difícil perdonar alguna situación, algo que me esté afectando. Y pasan los años y eso va generando amargura. Sí. Tenés 17 años y creo que estás en una edad en la que podés ser libre de todo eso, podés mantenerte, qué sé yo, lo más sano de todo eso. Pero es que vivir todo ese entorno familiar, de amigos y todo esto, pero ¿cómo lograste vos perdonar y si realmente lograste perdonar? Sí, me comentaste 3 aspectos, mi infancia, la comunicación y mis amistades. ¿Correcto? Realmente y totalmente quien me ayudó a perdonar fue Dios, porque siento que en el perfecto amor de Dios Él te da la capacidad de perdonar. O sea, con el amor que Dios te da, siento que tienes esa capacidad de venir y decir y entender a las personas y decir, los perdono, aunque es difícil perdonar, es muy difícil más cuando te hicieron daño, o a tu familia, y más cuando es algo que te marcó, que con lo que creciste, es algo que es difícil perdonar. Y es que el punto también, siento yo que uno dice, bueno, ya lo perdoné, no pasa nada, todo está bien, pero mira, Oscar, el punto es que cuando miras a la persona Sí. y decís, la gran, ahí está ahí está esta, aquí está fulano, y decís, la gran, realmente te venís a dar cuenta y te topas de que no has podido perdonar. Porque a mí me ha pasado. Sí. Y yo creo que todos pasamos por eso. Y hay momentos en los que quizás hasta peleamos contra nosotros mismos. Porque uno realmente ve y dice, yo quisiera poder perdonar, pero me cuesta. Sí. Y entonces, en mi experiencia, pues yo me he topado así y veo, la gran... No es tanto que lo querrás desposolar y malmatar, no, sino que se te hace incómodo poderte encontrar con la persona, Sí. Supongo, ¿no? Sí, es algo bastante incómodo, porque uno sigue con el resentimiento, sigue con es que me hizo, es que me dijo, es que actuó, es que no hizo, y llega el punto en el que a veces hasta por no perdonar, esa amargura crece y guardamos aún más rencor, y se va guardando más rencor en nuestro corazón. O sea que a más enojo, más rencor, más amargura. Sí, eso se multiplica. Esa fue tu experiencia. Sí, se va expandiendo. Porque fue como mi niñez. Ahí empezó a crecer. Fui creciendo, mi preadolescencia, mi adolescencia y llegar a la vivencia con mis amigos, con mis compañeros, fue como que se creció. Y ya también con mi familia, por ciertas cosas, la amargura crece. Y más cuando uno no perdona. Porque queda ahí. ¿Alguna vez fuiste lastimado por una novia o qué sé yo? Sí. Porque eso creo que viene a golpear más. Y algo que cabe recalcar es que era de la iglesia. ¿De la iglesia? De la iglesia. Uno, cuando piensa, es que es de la iglesia, ¿no? Y a veces es hasta peor. O sea, es una responsabilidad. O sea, no es nomás de decir, sí, voy a empezar una relación con tal persona. No, es una responsabilidad. O sea que la relación que iniciaste fue sana, Sí. porque es que en ocasiones nosotros a esa edad, Oscar, como que sentimos que todo lo que hacemos, obviamente estamos buscando de Dios, pero sentimos que todo lo que hacemos está en la voluntad de Dios. Sí, a veces sí. ¿Y vos creíste que esta persona estaba en la voluntad? Es que en un principio no lo vi así. En un principio yo no veía a esa persona como un interés romántico, sino que a esa persona se fue desarrollando poco a poco. Y en ningún momento vine y se me pasó por la cabeza decir, Dios, ¿esta es la persona correcta? No, y ese fue mi error. O sea, solo estabas disfrutando. Ojo. Sí, porque uno se emociona. ¿Verdad? Sí. Uno dice, la gran, me siento bien, me siento súper con esta persona. Pero es que como todo inicio es sabroso. Sí. Pero más adelante, vos fuiste testigo o sea, te lastimaron, te traicionaron. No te estoy pidiendo detalles porque como estamos, ya vamos a ir terminando esto, pero sí te lastimaron. ¿Y cómo te afectó eso? Pues realmente me afectó de una forma bastante notoria porque después de esta persona con la que me relacioné, fue más esta persona la que me lastimó a mí. Yo siempre intenté ser como muy
amigable con esta situación. O sea, yo siempre intenté ser como suave en comprender a la otra persona. Pero esta persona me terminó lastimando y yo le dije, no, mira, lo que estamos haciendo en primer lugar, no siento que esté bien, no es una relación correcta. Y se terminó. Pero esa persona me lastimó al punto de decir, yo ya no quiero nada con nadie. yo no quiero amor, no quiero nada ahorita. Dije, tal vez más adelante, pero ahorita. Y tal vez sí es cierto que uno tiene que esperar el tiempo de Dios, uno no tiene que venir y apresurarse. Pero sí, me quedó eso de no quiero amor, no quiero nada. Y se quedó esa amargura de que ya yo veía a otras personas y decía como, ay, no. Sí, o sea, creo que era molesto. Ajá. Ahora, ¿qué tan difícil fue para vos poder sanar todo eso? Con esta persona con la que te cuento, sí fue complicado. O sea, sí pasé el momento de llegar a, tal vez no odiar a la persona, pero sí tenerle mucha ira. O sea, asistían a la iglesia. Sí. O sea, la veías, y, o sea, en tu corazón, ¿qué pasaba? Hubo un tiempo que dejó de llegar. Pero cuando volví a llegar, yo vi a la persona y era como, me quedaba así. Te robó la paz. Sí, o sea, yo la veía, me volteaba y me iba. Ya era una situación ya no solo molesta, sino incómoda, que te causaba ya esa incomodidad. Y eso sí fue como una raíz de amargura. Y yo le dije, Dios, no, yo tengo que perdonar a esta persona. ¿Qué hacías vos? ¿Orabas? Sí, yo le decía a Dios y le decía claramente a Dios, le decía, Dios, yo siento esto y esto, a mí me molestó esto y esta persona, y me molesta, y estoy muy molesto con la persona. Dios, ayúdame a perdonar, porque yo sé que a ti no te agrada que yo guarde esto en mi corazón, porque esto me está generando amargura, y yo no quiero vivir amargado, le dije a Dios. Claro. Y fue un proceso y Dios me ayudó y esta persona vino ya más adelante, en realidad fue hace poco, hace unas pocas semanas, unos meses, que me pidió disculpas. Y en ese momento en el que recibí las disculpas dije, ok. Y dije, Dios, quiero perdonar. Y en ese momento oré y dije, Dios, te entrego esto. Y gracias a Dios pude perdonar. Y ahora, incluso hablé con la persona y ya sentí esa paz. De decir, ya no tengo ese rencor que le guardé a la persona. Ya Dios me ayuda a sanar eso. Es que, fíjate, Oscar, que yo he experimentado esto. Y creo que con lo que estás diciendo termino de confirmarlo. Nosotros tal vez en ocasiones batallamos con no poder perdonar, porque creo que la clave es que la persona, es que nosotros nos quejamos, ya, es que me hizo esto, me hizo lo otro, y rara ocasión, de verdad muy rara ocasión, es que nosotros digamos, no, yo hice tal cosa, pero se siente, no sé, como que te ayudan mucho cuando ya te dicen perdón. Sí, eso es como que te quita esa espinita, ese peso. Ajá, y eso de alguna forma llega a afectar, porque yo creo y pienso que cuando las personas hacen esto, de decir, Oscar, perdón, como que le facilita a uno, porque a mí me ha pasado, y créeme que yo he tenido ese problema, y ustedes que nos sintonizan allá, creo que todos tienen este problema, y es que en ocasiones, aunque no haya sido el que ofendió, te toca que ir a pedir perdón. Eso es algo también muy importante. Muchas veces nosotros como nos sentimos los indignados, los ofendidos, no queremos venir y decir, mira, yo también cometí error, yo también tuve parte en muy buen eso. punto, y ojo allá porque es que nosotros somos los de me hizo. Sí, me hizo. Acusamos. Me dañó. Y no, yo no hice nada. Y es lo que regularmente hacemos. Sí. Pero miren, ustedes, aunque quizá ustedes no tengan la culpa, busquen la forma, ¿verdad, Oscar? Sí. De llegar y decir, mira, yo no sé qué tenés conmigo, pero mira, perdóname. Y se topa uno con que también, aunque les digas ahí perdón, todavía se ponen de orgullosos, ¿verdad? Sí. No sé si te has topado con eso. Hay personas así. ¿Y cómo has manejado todo esto? Y qué difícil es en la iglesia, ¿verdad? Sí, en la iglesia, porque siento que a veces uno en la iglesia tiene como esa imagen de uno mismo, es que tiene que cuidar cómo se comporta, cómo se relaciona con los demás. El testimonio. El buen testimonio. Pero, cayendo y vamos aterrizando ya vamos finalizando.
Es decir, ¿qué tan difícil es perdonar? Me decías, sí es difícil. Pero hoy, ¿puedes decir que sos libre de todo eso? Sí. En su totalidad. Sí, gracias a Dios, sí. Pero hubo lágrimas, ¿verdad? Hubo lágrimas, hubo enojo, hubo odio, hubo frustración en algún momento hacia otras personas, pero es algo que se puede lograr, es algo que sí se puede lograr, el perdonar es algo que sí se puede lograr. Si podríamos definir entre sí se puede perdonar, como mi invitado en esta segunda edición, ¿qué consejo les puedes dar a quienes nos están viendo? O sea, ¿qué pudiste lograr hacer? Porque hay personas que nos están viendo que estarán diciendo, pero es que lo pintan tan fácil. Pero es que yo no puedo perdonar esto, no puedo perdonar lo otro, pero quizá en base a tu experiencia, ¿qué consejo le puedes dar a las personas? Creo que un consejo que podría darles es que examinen sus corazones, porque muchas veces ese tipo de rencor se guarda en lo más profundo y hay que examinar en lo más profundo. Y no solo ver lo que te hicieron, sino también tú ver qué has hecho. O sea, tú también ponte a analizar qué le has hecho a otras personas para que ese rencor permanezca en ti y en esa persona. Porque muchas veces el rencor es mutuo. Y muchas veces podemos llegar a ofender a alguien sin darnos cuenta. ¿Y recomendás que aunque no hayas tenido la culpa, vayas y pidas perdón? Sí, lo recomiendo. Pero no es fácil. No es fácil. Tal vez no toqué ese punto anteriormente, pero con mis amistades es algo que sí se me dio, se me ha dado. Tuve un amigo, o bueno, sí es un conocido, un amigo con el que yo me relacioné mucho y con el tiempo se distanció de mí. Y yo dije, qué raro, se distanció. Es que pasa, ¿verdad? Sí. Así de la nada se alejan. Se alejan. Y yo luego hablando con otra compañera, meses después, como te estoy diciendo de 5 meses, por decirlo así, me contó, mira, es que tú hiciste esto y eso lo incomodó. Y yo en ese momento... 5 meses. 5 meses. Señor. Y yo lo miraba todos los días en clase, todos los días. Y yo dije, qué raro, porque estamos distantes. Dije, bueno, está bien, va. Cuando me di cuenta y ella me hizo entrar en cuenta qué es lo que yo había hecho, cosa que yo pensé, esto, ¿qué problema va a traer? En ese momento no lo vi mal. Y vine yo y recapacité y dije, no, hice esto. Sin saberlo lo incomodé, sin saberlo lo ofendí. Entonces ese día vine y le dije, mira, yo sé que ya pasó mucho tiempo, pero perdóname. Porque yo sé que en ese momento te incomodé, en ese momento te ofendí y no fue mi intención. ¿Cómo sentiste que esa persona lo tomó? Lo tomó bien. Le cambió el semblante. Le cambió el ¿verdad? semblante. Sí. Porque cuando a uno le piden perdón, uno siente... se siente bien. Sí. Reconforta el Sí, corazón, reconforta el el corazón. alma. Y es que de verdad aprendamos a perdonar, de verdad. Y aprendamos. Es que esto es de aprender, Oscar. No es de que tengo que, no, debo aprender. Sí, Porque no todas las ofensas duelen igual. sí, es cierto. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy consciente, porque cuando se da un problema es de dos. Sí. A menos que uno, pues, no sé, no veo, pues, posible que uno esté peleando consigo mismo. Pero bueno, ustedes allá, escríbanos en los comentarios, pero aprendamos. Aunque no hayamos sido nosotros, podamos decir, perdón, lo siento. Porque podríamos estar rompiendo con muchos paradigmas en el corazón de la persona, ¿verdad, Oscar? Sí, es algo muy, muy cierto. Como te comentaba, yo ni sabía y había causado amargura en su corazón, en el corazón de esta persona. Es increíble. Y bueno, Oscar, podríamos seguir platicando y platicando, pero de verdad te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para visitarnos el día de hoy. Y esperamos que no sea la primera, ¿verdad? Sino que más adelante puedas compartir con nosotros. Y de verdad yo me siento muy orgulloso de lo que hoy estás haciendo. Porque yo te vi crecer, ¿sí? Y bueno, para ustedes que nos ven, yo era su maestro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le llaman en los colegios? ¿Maestro de Biblia? Sí, maestro de Biblia. Bueno, su maestro de Biblia en la congregación en la cual asistimos y pues... Te agradezco mucho por aceptar la invitación, de verdad. Y pues Dios te bendiga, te agradecemos. Y que pues todas las metas que tengas propuestas para tu vida, pues sean un éxito y sean una realidad, por supuesto, ¿verdad? Entonces,
antes de cualquier cosa, quiero dejar este tiempo para que te puedas despedir de nuestros oyentes y aquellos que hoy nos están sintonizando, que puedas dar tu mejor consejo en este podcast. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias pues por acompañarnos hasta este momento. Te agradezco siempre por la invitación y pues el consejo que les puedo dar y que ya les había dado: examinen su corazón. Vean dentro de su corazón y pídanle a Dios que examine sus corazones para ver si hay rencor guardado y para ver si han causado amargura y rencor en el corazón de otras personas. Excelente, muchas gracias a todos ustedes. Hoy ha sido la segunda edición de Charlando Podcast, un podcast diferente. Muchas gracias. Por favor, compartan este video, comenten, suscríbanse, denle like porque esto nos va a ayudar con el algoritmo de YouTube para poder pues expandernos. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima.